Buen día, hermanas, hermanos del Caminar Consciente. Ya hemos hablado y abarcado los temas de la conciencia y su relación con los cuatro Tezcatlipoca, pero faltaba el último, Huitzilopochtli, que representa la conciencia solar, la voluntad. En el video pasado les comenté que Tezca Negro es el que tiene la dualidad subconsciencia-conciencia y que es el espejo del sur. Esto tiene su razón de ser, la cual ya hablaremos en otro video. Huitzilopochtli, o el Huichilobos para la banda del siglo XVI, es la representación de la voluntad, pero no aquella voluntad de danzar toda la noche, o estar en temazcales, o atascarse con plantas de poder, o bien trabajar con conseguir tus sueños materiales. La voluntad es un estado de conciencia que te lleva a dominar tu cuerpo energético, que se hace presente en tu huevo luminoso y se encuentra en tu ombligo, en el chico. El lado izquierdo es el del nahual y el derecho el tonal. Quien maneja la voluntad ve con los ojos del nahual, con los ojos de Tezcatlipoca, pues su espejo está pulido, ya que también domina sus emociones, empieza a acechar con el aliento del jaguar y renace en un sol joven, en Panquetzalistli. En la tira de la peregrinación, o Códice Boturini, se muestra la caminata de los pueblos nahuatlacas al Valle de México. Los mexicas fueron los últimos en salir, y es de los que nos habla el documento. Se cree y se menciona que partieron de un lugar mítico llamado Aztlán, Chicomostoc o bien Aztlán Chicomostoc. Los antropólogos e investigadores proponen que este lugar se encuentre en algún lugar de Nayarit, en Mexcaltitlán. En alguna ocasión, uno de mis maestros de la ENA nos dijo que también no se podía descartar la metáfora de la palabra Aztlán, lugar de la blancura. Comentó que podría ser que salían desde su corazón y que Aztlán, como tal, está dentro del corazón, pues uno se tiene que buscar a sí mismo para llegar a ese lugar de la blancura. Se parte de ahí, pero se tiene que regresar. Esto es ser consciente. En el video pasado ya les mencionaba que el espejo y el pedernal significan la conciencia y la memoria. Ojo, eso no significa, y no estoy diciendo, que el lugar Aztlán material no exista. Claro que existió. El peregrinar no es solo visitar algunos lugares puntuales que nos mencionan algunas fuentes, es caminar al interior de uno mismo. Chicomostoc también hace referencia a los puntos energéticos que popularmente conocen como chakras, y de los cuales ya les he mencionado en otro video, junto con su nombre náhuatl. Quien guía a los mexicas es la voluntad, Huitzilopochtli, Huitzitl, el colibrí zurdo o sureño. El colibrí es más corazón que cuerpo, y puede volar hacia arriba, hacia abajo, a los lados y permanecer estático. Recorre el mundo sin moverse. Esto también hace referencia al mundo de la ensoñación. El colibrí es símbolo del movimiento espiritual, asociado al corazón. Tenemos que ser más corazón que cuerpo, caminar al conocimiento florido. Hay interpretaciones que mencionan que se comían los corazones de los sacrificados y que se les ofrecía al cruel Dios. Respetamos esas interpretaciones. Podemos estar o no estar de acuerdo. Aquí pensamos que podría tratarse del dominio del corazón, del caminar. Un camino con corazón te lleva al amor. Quizá esto sea más tolteca, pues también creemos que los mexicas sí pudieron hacer sus fechorías. Hace poco informaron sobre el descubrimiento de ofrendas de flores para la esencia de la guerra en el Templo Mayor, en una exposición, Flores para Huitzilopochtli. La importancia y relación de las flores es el camino florido, y el colibrí no solo es material en ofrenda, sino en lo religioso y lo espiritual. Huitzilopochtli les va a hablar y les dice la señal, y cuando vean esa señal, ahí fundarán la nueva ciudad, el águila parada sobre el nopal y el atlachinoli. Este último, símbolo alquímico de la integración, de los contrarios, el tonal y el nahual, forman un tercero. Ese tercero es el ser humano libre del mundo convencional. El águila es lo solar, lo divino, lo espiritual. El nopal, junto con las tunas, para muchos representa el corazón, un corazón todavía no formado en este aspecto de la alquimia o de la espiritualidad. Y las rocas es lo material, el ego, pues el águila sería el equivalente al colibrí en el mito. Los mexicas sustituyen a Quetzalcóatl tolteca por su Huitzilopochtli, y como ya les mencionaba en el video sobre Quetzalcóatl, van de lo material a la supraconciencia. Aquí sucede algo parecido. El Atlachinoli es la dualidad, lo frío, caliente, el hombre, la mujer, macrocosmos, microcosmos, y representa también la transmutación de la conciencia. Por eso se lo relaciona con la guerra, porque es una guerra interna, la cual la mente consciente tiene que devorar
para convertirse en uno con el universo, en un Quetzalcóatl. Sin Huitzilopochtli no hay Quetzalcóatl. Ya en otro video analizaremos los componentes de este mito de creación. Por otra parte, recordemos que el Atlachinoli se forma desde el simbolismo del templo doble, uno para Tlaloc y otro para Huitzilopochtli, los cuales también están relacionados en algunos casos con Tezcatlipoca y con Ejecatl Quetzalcóatl en su advocación de Tlahuizcalpantecutli, como han dicho los arqueólogos en el sitio de Teompanzolco, en Hidalgo. Y también Huitzilopochtli es símbolo del universo. Su arma es la Xecoatl, que se relaciona con Xonecuili, la Osa Mayor. El sitio de Huitzilopochtli está en el Ilhuilcat-Xochouqui, el lugar del cielo azul, o bien el cielo de la voluntad. Por lo tanto, Huitzilopochtli es el reflejo del macrocosmos. Recordemos también el mito de su nacimiento y su enfrentamiento con su hermana la luna, Huitzilopochtli, y sus hermanos, las estrellas del sur, los Senzón Huitznahua. Hermanas, hermanos, antes de continuar, les quiero agradecer por escucharme. Comenten, suscríbanse, den like para seguir creciendo en esta comunidad del caminar de conciencia, del caminar con corazón. Probablemente este concepto de voluntad y de guerra, símbolos de Huitzilopochtli, se transformó en algún momento del poderío mexica, y lo transformaron para someter a los demás pueblos de la náhuatl. Quizá por eso también se separan, fundando dos ciudades gemelas, de las cuales, para mí, Tlatelolco era la que trabajaba esa primera voluntad consciente y que aún conservaban las premisas de la sabiduría tolteca. El simbolismo del colibrí no es propio de lo mexica. Recordemos a uno de los pueblos más olvidados en el Anáhuac, los tarascos, y rivales de los mexicas. Ellos tenían su ciudad en el actual estado de Michoacán, y en el posclásico tardío, Tzintzuntzan, Huitzitzilan fue Tzualtépetl, el lugar de los colibríes, teniendo su templo más importante al colibrí mensajero. Y también decían provenir de las tribus chichimecas. Gutiérrez Tibón menciona algunos ejemplos también de la importancia del colibrí en otras culturas de la náhuatl. Citando a Tibón, nos va a decir: el colibrí en los mitos toltecas, tarascos y maya. Medio milenio antes de los aztecas salen de Chicomostoc las 7 míticas cuevas debajo del cerro ganchudo de Culhualtepec o Culhuacán, los toltecas. 2 de sus jefes, que guían a su pueblo en la larga peregrinación cuya meta es Tula, son hombres picaflores, Tololohuitzil, colibrí que inclina la cabeza, y Tezcahuitzin, colibrí del espejo. Huitzilopochtli, colibrí zurdo, es representado en idéntica forma por los tlacuilos de la historia tolteca chichimeca, los de la tira de la peregrinación azteca y los del códice Ramírez. Los colibríes toltecas se quedan en la sombra, en tanto que el pajarillo azteca se vuelve nahual del sol como el águila y dios tribal del pueblo elegido. Me parece obvio que el Tzintzún Tarasco, que da su nombre a la capital purépecha, Tzintzuntzán, es el mismo dios colibrí. También entre los mayos quechuas y mopanes del sur del diseño se conserva un mito de la misma deidad, un joven que se convertirá en el sol. Quiere conquistar a la diosa lunar, aquí Ixchel se llama Excatani, y vuela hasta ella en forma de picaflor. La muchacha lleva al pajarillo a su aposento. Aquí el joven recupera su figura humana y la convence de huir con él. Huitzilopochtli entonces representa al sol joven, naciendo en Paquetzalistli el 21 de diciembre en el solsticio de invierno. Es la voluntad, la guerra interna para los toltecas y la guerra material para los mexicas. Como dije, los mexicas deformaron muchos conceptos para beneficio propio. Se fueron más a lo material que a lo espiritual. Sueño es el conejo, Tochtli, su color azul, su elemento es el agua. Siempre se me ha hecho interesante cómo no hay una representación de Huitzilopochtli fuera de los códices, como si hay de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca o Xipetotec. Así terminamos este video. Recuerden que los estamos haciendo de una manera breve para ir ampliando todos los temas poco a poco. Santetepitzin, Huatzán, Maticatzin, poco a poco y con cuidado. Y para que ustedes también se interesen más en estos temas fuera de lo académico, que busquen y vean con sus propios ojos, esos ojos internos. No estamos en contra de la academia, pero vemos de diferente manera. Muchas gracias por escucharme. Les invito nuevamente a que se suscriban, a que comenten qué les parecen esas interpretaciones. Recuerden
que no toda la filosofía, la espiritualidad, el misticismo, lo alquímico viene de afuera. Aquí había mucha sabiduría. Les envío un abrazo y muchos saludos.